Pero vamos a comenzar con este hecho que hoy a la mañana cambió un poco el tema, los temas de la agenda de Paraná, que venía hablando de la fiesta de disfraces, consecuencias, la suciedad, los residuos y todo eso. Hoy se empezó a hablar desde muy temprano de otra cosa a partir de un enorme operativo de seguridad con más de 50, algunos dicen 70 efectivos, que fueron hasta la zona baja del Parque Urquiza, ahí estamos viendo imágenes, para demoler lo que era el último carribar que quedaba. Sí, que resistía en ese lugar, en la Costanera Baja, frente al club municipal, al club estudiante, para que se ubiquen, ahí muy cerquita de la Plaza Le Petit Pizant, y los recibieron tanto a los policías como a los funcionarios judiciales y a los funcionarios municipales con una quema de gomas, ¿no? Y amenazando con unas garrafas que estaban ahí en el lugar, con la posibilidad de hacerlas explotar, porque seguía la resistencia por parte del propietario. ¿Habrán sabido que iban? Sí. Sí, seguramente. Tenían el dato. Y sí, tenían el dato. La verdad es que... Habrán sido notificados previamente, ¿no? Probablemente sí. La decisión estaba de que a las 7 de la mañana iba a llegar ahí el operativo para empezar con el desalojo, e invitaron a esta persona a que retirara sus cosas porque se iba a demoler esa enorme estructura. Recordemos cómo surgió todo, cómo llegaron a ese lugar los distintos carribares. Algunos se fueron, los demolieron hace 2 años y este siguió resistiendo, como decíamos, ¿no? Estaban ubicados en la zona del Puerto Nuevo, siempre estuvieron ahí. Te recordás que hubo muchas quejas en su momento porque se cocinaba en el lugar, por el olor a comida. Pero eran más chicos, eran móviles. Eran mucho más chicos. Lo que pasa es que en realidad los carribares tienen que ser móviles. Está establecido así por ordenanza. Tienen que tener la posibilidad de tener un tráiler y de poder trasladarlos. En realidad, después lo que los autorizaron en el año 2012, en la gestión de Blanca Osuna, a venir a ese predio, a ese lugar de la Costanera Baja para que salieran del Puerto Nuevo, pero era momentáneo, según habían decidido en ese momento las autoridades municipales. Habían invertido 200.000 pesos para hacer un cableado subterráneo, también para instalar la iluminación y acondicionar el predio para que estuvieran por un tiempo, porque el objetivo era que a lo largo de todo el borde costero después se hicieran construcciones como para que ellos pudieran tener ese lugar para trabajar. Nada de eso prosperó. Cuando llegó la nueva gestión, a los 2 años de la gestión de Barisco, en 2017, por una determinación administrativa, no fue necesario ir a la justicia, fueron a ese lugar, dijeron, es un espacio público, tienen que abandonarlo, y terminaron también tirando abajo, demoliendo todas las construcciones que estaban allí, menos este carribar, o carribar entre comillas, ¿no?, que se denomina al paso. ¿Y por qué no se movió este? Porque presentó una acción judicial. Sí, presentó un amparo en su momento. Bueno, ofreció resistencia, no se quería ir del lugar. Hugo Núñez se llama el dueño, el propietario. Ahí se inició una causa judicial. Lo que dijeron desde el municipio es, bueno, siempre había menores alrededor del lugar, además de los propietarios, entonces no quisieron avanzar con el desalojo y la demolición, y dijeron, vamos a seguir todo por la vía judicial. Finalmente, después de 2 años, se conoció la sentencia y vino la orden de desalojo, así que finalmente esta mañana actuaron, ¿no? Y ya pasado el mediodía, esa construcción que estamos ahí quedó totalmente demolida. Claro. En el trámite, el fiscal de Estado y el representante legal del municipio que estuvieron presentes ahí, los doctores Rolandelli y Avero, dijeron que había algunas irregularidades, como por ejemplo que habían encontrado, más allá del hecho de fondo, de base, que es la instalación de esa construcción, que había, por ejemplo, gente viviendo, que había camas. 3 camas por lo menos. Gente que dormía ahí, que pernoctaba, y además, por ejemplo, algunos elementos que eran propios de la plaza que estaba enfrente, como las macetas. Unas macetas, sí, que habían sido trasladadas, por supuesto, sin ninguna autorización, desde la plaza hasta ese lugar. Además, las condiciones de salubridad eran, inaceptables, sí. Lo cual también deja a la municipalidad en una posición bastante complicada, porque evidentemente nunca fueron a controlarlo. No, evidentemente no podían entrar, Cristian, porque tenían una mala relación con esta persona que se ponía muy agresiva cada vez que con el área de habilitaciones no podían tener ningún contacto. Pensá que los fueron a desalojar hace 2 años. Si y yo no me hago el pudieron. malo, ¿no vienen entonces a controlar? Y en realidad, o sea, si vos te haces el malo, después inicia una causa judicial y termina pasando lo que pasó ahora. Lo que pasa es que los tiempos de la justicia son extensos, pero vos fíjate que hace 2 años fueron a decirles se tienen que ir de ahí y no se fue. Claro, no, yo entiendo. Entonces, es difícil que te deje entrar. Una demolición es un trámite, pero un control de bromatología para ver si los choripanes estaban en Y condiciones. lo que pasa es que ¿cómo vas a ir a controlar? Bueno, está bien, sí puede ser, pero estamos hablando de un lugar que estaba irregularmente instalado ahí. O sea, no cumplía con ninguna normativa de habilitaciones, no había hecho ningún trámite, no tributaba, estaba enganchado de la luz. Pero era todo irregular. Claro, era todo irregular. En todo caso, tendría que haber caído en ERSA, bueno, todo, porque la verdad es que lo que sucedía ahí
es increíble, no se puede entender en un lugar... tan expuesto, tan público. Sí, y la verdad que ¿cuántas personas querrían vivir ahí frente al río, en un lugar privilegiado de la ciudad de Paraná? Bueno, pero vos fíjate una cosa, Virginia. Hoy yo leía en las redes sociales, un poco también en nuestra cuenta de Facebook, cuando publicamos la noticia, y los testimonios de las personas que trabajaban y vivían en ese sitio, algunas que habían venido últimamente, que la opinión pública se divide. Esto que estamos nosotros marcando como un hecho naturalmente cuestionable, que es que alguien esté enganchado de la luz o que ocupe un lugar público o que no tenga ningún tipo de control de bromatología porque no se lo permitían ellos mismos. Para el común de las personas que por lo menos opinan en las redes sociales, es como una discusión entre el uso inapropiado del espacio público o la apropiación del espacio público y la necesidad de trabajar o de vivir de la gente. Bueno, yo se lo planteaba hoy a Rolandelli. Yo le decía, pero ustedes 2 años atrás les ofrecieron otro lugar en donde pudieran realizar sus tareas y él dijo que por él estar en el área legal y técnica no estaba al tanto de si se le había ofrecido otro lugar, que eso correspondía a otra área municipal. Porque lo que yo planteaba es eso. Hay vecinos que dirán, bueno, pero es alguien que quiere trabajar, que se está ganando honestamente su vida. Porque esa es la postura. Después también leí, como vos decías en las redes sociales, decían, bueno, y también van a hacer que los clubes que están enfrente permitan el uso de todos los ciudadanos. Bueno, ahí empieza la polémica, las voces a favor y en contra. Lo que hay que decir es que eso estaba mal. O sea, que ese espacio no lo debían utilizar y menos en las condiciones en las que estaban. Esas imágenes son de la anterior demolición. Eso fue del anterior. Fíjate que ese Carribar, el Lucimay y otros más que vamos a ver ahí en imágenes ya no existían. Eso sí se pudieron derribar. O sea, los ocupantes se fueron, entendieron que no podía haber una construcción estática en ese lugar, que era un espacio público, y los desalojaron. Y se fueron. Sin embargo, resistió e incluso amplió sus instalaciones. Pues para tener un Carribar hay que respetar la ordenanza. Primero lo que decíamos, ¿no? Tiene que ser movible, tiene que tener un tráiler y además tiene que tener determinadas dimensiones. Y el hecho de poder poner mesas con sillas requiere de una autorización. Ahora, si querés, repasamos una placa con lo que establece la ordenanza. Pero te decía, hay toda una discusión alrededor del uso del espacio público. Porque hay quienes te dicen, bueno, pero también están las personas que viven en el Parque Nuevo. Hay un montón de construcciones irregulares, o cerca de las vías del tren en calle de División Los Andes, o en tal lugar. Hay gente que vive en terrenos fiscales y nadie los controla, y la municipalidad mira para otro lado. O los clubes que deberían respetar el acceso público a la costa del río y no lo hacen. Entonces es un cuestionamiento permanente. Yo me acuerdo que cuando... Hoy Avero, por ejemplo, decía, bueno, hay algunas causas que se inician, o hay trámites que se están iniciando por algunas usurpaciones que se hicieron del espacio público, pero es cierto, o sea, falta mucho por hacer. Dijo, bueno, probablemente la otra gestión va a seguir también con esto, pero la verdad es que la ciudad está... Pero sí, hay un montón de lugares públicos. Yo me acuerdo que en los últimos meses de la gestión del doctor Aye, se intentó remover a la gente que estaba en la zona del Parque Nuevo, porque la organización de las calles internas del parque establecen que hay una calle que atraviesa, creo que se llama La Ramendi, la calle, sí. La Ramendi es la del supermercado. Sí, la del hipermercado. Bueno, hay una calle que sube por ahí donde hay casas ahora. Sí. Entonces no se podía hacer eso. Entonces fueron a la justicia, una cosa a la otra. Hubo, me acuerdo, una movida mediática enorme, la gente que se peleaba, se enojaba, móviles, televisión, radio. ¿Y qué pasó con aquello? Finalmente no pasó nada, no se pudo hacer. ¿Por qué? Porque según en su momento me contó la doctora Romero, que era secretaria de gobierno de su esposo, la justicia les había anticipado que si ellos pretendían mover a esa gente de ese lugar, debían garantizar que tuvieran otro lugar. Y eso sentaba, decía ella, un peligroso precedente, porque mañana cualquiera va y se instala con una carpa en la Plaza de Mayo y la municipalidad para sacarlo tiene que garantizarle otro lugar. Bueno, pero también sienta un peligroso precedente que vos puedas ir a apropiarte de cualquier espacio público y construirte tu casa, porque no te van a poder mover con ese criterio que te decía. Y tal cual lo está sucediendo. Sí, bueno, ¿y dónde queda la gente que con esfuerzo se pudo comprar su terreno y construirse su casa en lugares legales, permitidos, o los que todavía no pueden tener un terreno propio? Y siguen respetando las normas y conviviendo con el resto de la sociedad. De la comparación con el que tiene y el que no tiene, acá hay una evidente por lo menos una contravención, sino un delito, que es ocupar un espacio público. Sí, lo que pasa es que esto ya era como muy descarado. O sea, en el parque de Urquiza, en la Costanera, en donde solamente vemos parquizado y no puede haber otra construcción. Y hay otra cosa, una tarea de prevención. En este caso hay una bastante confusa es la situación de la instalación porque la propició el propio gobierno municipal.
de otra gestión, pero fue una gestión municipal la que lo llevó ahí. Sí, dijeron momentáneamente y se después fueron dejaron, y se quedó. Claro, después nadie más se hizo cargo y construyeron todo eso. Y después la falta de control de todos los entes, porque esa persona tenía agua, como decís, luz, tenía un montón de servicios, no era controlado por bromatología, no había, era como la ausencia del Estado. Nadie cobraba nada. Nadie de ningún lado. Y con las casas que se instalan en terrenos fiscales también pasa lo mismo, porque no hay una tarea de prevención. Si los vecinos no se juntan y dicen, che, ojo que acá está viniendo una persona y llaman a la policía para que no se instale, cualquiera va y se instala en cualquier lugar y el Estado mira para otro lado hasta que el hecho está consumado y ahí es muy difícil de corregirlo. Sí, sí. ¿Yo me puedo poner un carribar? Sí, Cristian, tenés que cumplir con algunos requisitos que establece la ordenanza. Vamos a ir repasando qué es lo que dice la normativa a nivel local. Recordemos que el año pasado se sancionó una nueva norma a partir de toda esta situación que se estaba dando en la capital entrerriana y en la zona de la Costanera. Presentaron... ¿De quién es esta ordenanza? ¿Eh? ¿No es de Hernández? No, porque... no. No, ya estaba. No. Estaba en Gainza y alguien más de Cambiemos. Bueno, ordenanza 9.714. Tenés que ser mayor de 18 años desde ya para poder tener funcionando un carribar. Están inscriptos ante AFIP, ATER y AFIM. Sí. No poseer deuda con esos 3 organismos desde ya, si no hay manera. Ese no te lo puedo garantizar. Sí, bueno, y la libreta sanitaria actualizada y el carnet de manipulación de alimentos son algunos de los requisitos. Respecto a los lugares, ubicación y horarios, los lugares en donde puede haber carribares o los denominados food trucks, que son los que ahora empezaron también a funcionar mucho, y a partir de eso también se sumaron a esta normativa, se actualizó, son el Thompson, la Costanera Baja, la Costanera Alta, el Parque Barisco, Bajada Grande, Toma Vieja, Plaza Mujeres Entrerrianas y el Parque Gazano. Costanera Baja, claro, los fines de semana vemos puestos, pero son movibles, o sea, porque tienen horarios. Bueno, tienen prohibido ubicarse a menos de 100 metros de restaurantes o bares, o cualquier casa que se dedique a la elaboración de comida, pues si no sería una competencia desleal para quienes tributan. En días hábiles pueden estar de 11 a 0 y en días inhábiles y feriados de 11 a 7 de la mañana. O sea, durante toda la madrugada pueden continuar. Y sin mesas ni sillas, salvo la autorización para eventos especiales. Viste que a veces en el Puerto Nuevo pueden poner unas mesas y sillas frente a food trucks. Pero tenía un montón de mesas y sillas. Ay, tenía, sí, podías ir y sentarte. Pero aparte no era solo un... o sea, primero que no era un carribar porque era una construcción impresionante, pero aparte podías comer pastas, pescado de río. O sea, no era que comías una hamburguesa y un pancho nada más o un choripán. O sea, tenías pero un menú variado. Este hombre tuvo todo el tiempo, es una postilla, un pasacalle en la puerta del local que decía Val Intendente. Sí, ahora no estaba, claro, era previo. A la campaña, pero mucho tiempo. Inclusive en la anterior campaña ya lo tenía. Sí, bueno, no le hacía bien, me parece, a Val tener esa propaganda política en ese lugar en donde todos sabíamos que estaba de manera irregular y que incluso había una causa judicial. No dependerá de él, supongo, pero bueno, de alguna manera podrían haber pedido que lo baje. Otra tarea para el hogar que le va a quedar. Y la pregunta es que muchos hacían, decían, bueno, pero si ahora viene la nueva gestión y viene Val, ¿este hombre va a continuar? Bueno, tendría que empezar todo nuevo, pero además hay que ver qué dispone, qué va a hacer Val con los carribares, ¿no?